episodio número 479 de la serie Esaret fue lanzado el. En este episodio, el amor de Orun y Ira pasó por una gran prueba. Orun fue condenado a cadena perpetua por un asesinato que no cometió, y esto trastocó la vida de la pareja. Orun puso la felicidad de Ira por encima de todo y le pidió que comenzara una nueva vida. Ira estaba indeciso sobre si cumplir con esta petición o no, pensó si debía arriesgar todas las dificultades por su amor. A lo largo del episodio se transmitieron a la audiencia grandes secretos, enfrentamientos profundos e intrigas. La historia de amor de Orun y Ira, que requirió sacrificio, esfuerzo y coraje, trajo momentos emotivos a la audiencia. Este episodio tuvo una estructura donde el amor se puso a prueba con el anhelo y se exploraron en profundidad los mundos internos de los personajes. En este episodio, el amor de Orun y Ira se puso a prueba. El encarcelamiento de Orun y tener que pagar por un crimen que no cometió tuvo un profundo efecto en la relación de la pareja. La desesperación de Ira, los sacrificios de Orun y sus conflictos internos aumentaron la intensidad emocional del episodio. Justicia e injusticia, un tema destacado en el episodio 479 de Cautiverio. Este episodio retrata poderosamente cuán frágil es la justicia y cuán devastadora puede ser la injusticia. La condena a cadena perpetua de Orun por un delito que no cometió reveló las debilidades del sistema de justicia. Mientras el público presenciaba la desesperación de Orun, también admiraban su fuerza interior y su resistencia. La negativa de Orun a aceptar esta situación y su deseo de luchar para revelar al verdadero criminal demostraron una vez más lo fuerte que es su carácter. Aunque Ira intentó hacer todo lo posible para garantizar justicia, la agitación emocional en la que se encontraba la llevó al borde de tomar una decisión difícil. Elementos de la injusticia. Orun fue castigado a pesar de ser inocente. El verdadero criminal está libre y continúa con sus planes. La desesperación de Ira al intentar ayudar a Orun. Este tema añadió una intensa atmósfera dramática al episodio e hizo pensar profundamente a los espectadores. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Se hará justicia? Preguntas como estas despertaron gran curiosidad sobre los próximos episodios. La prueba del amor, la difícil decisión de Orun y Ira en Cautiverio episodio 479. En este episodio, el amor de Orun y Ira experimentó una de sus mayores pruebas. No importaba cuán grande fuera su amor mutuo, la situación en la que se encontraban los arrastró a un profundo callejón sin salida. Mientras Orun fue a prisión, Ira se quedó sin saber qué podía hacer por él. 1. El sacrificio de Orun, una señal de amor verdadero. Orun le pidió a Ira que se alejara de él pensando en su futuro. Él se retiró porque no quería causarle dolor. Pero, ¿esta decisión significa el fin de su amor, o es una prueba de que el amor verdadero requiere sacrificio? Orun quería liberar a Ira, diciendo, olvídame, crea una nueva vida para ti. ¿Pero eso significa que realmente ha renunciado a Ira? ¿O es simplemente una muestra de su respeto por su amor? 2. La decisión de Ira, ¿debería irse o quedarse? Hubo una gran guerra en el mundo interior de Ira. ¿Debería luchar por el amor de Orun o debería hacer lo que él le dijo y continuar su camino? Si se quedaba, debería haber elegido estar al lado de Orun, apoyarlo y luchar por su libertad. Si ella se va, dejaría su amor inacabado y haría lo que Orun quiere, pero, ¿sería realmente esa la elección correcta? Los conflictos emocionales de Ira fueron uno de los puntos más llamativos del episodio. 3. ¿Se ha quebrantado la confianza? La confianza mutua entre Orun y Ira se puso a prueba una vez más en este proceso. El encarcelamiento de Orun sacudió por completo su confianza en quienes lo rodeaban. Pero, ¿su fe en Ira seguía siendo firme? ¿Podrá Ira demostrar la inocencia de Orun? Los secretos y errores pasados de Ira pueden estar dejando signos de interrogación en la mente de Orun. La determinación de Orun crea dudas sobre si Ira puede luchar esta guerra sola. 4. ¿Qué podría pasar en el futuro? Los siguientes episodios mostrarán si su amor puede sobrevivir a esta prueba. Pero hay algunas posibilidades. Ira puede entrar en una gran lucha para demostrar la inocencia de Orun. Aunque Orun intenta alejar a Ira mientras está en prisión, Ira puede seguir siendo leal a él. El vínculo emocional entre ambos puede fortalecerse o romperse. Esta prueba de amor mostrará cómo evolucionarán ambos personajes espiritual y emocionalmente. ¿Puede el amor verdadero sobrevivir contra viento y marea?
Traición y confianza. ¿Quién apuñaló a quién por la espalda en el episodio 479 de Cautiverio? El tema de la traición y la confianza jugó un papel importante en este episodio. El injusto encarcelamiento de Orun demostró que una o más de las personas que lo rodeaban lo habían traicionado. Esta situación le hizo preguntarse en quién podía confiar. ¿Quién fue el traidor? ¿Podrán Orun y Ira mantener su confianza mutua durante este difícil proceso? 1. La trampa tendida a Orun. ¿Quién lo traicionó? El hecho de que Orun fuera encarcelado por un delito que no cometió apunta a una gran conspiración. Pero aquí hay preguntas importantes. ¿Quién protege al verdadero criminal? ¿Quiénes son las personas que conspiraron contra Orun? ¿Qué tipo de venganza o lucha de poder hay detrás de esta traición? En el episodio, el extraño comportamiento de algunas personas alrededor de Orun atrajo la atención. Detrás de este complot podrían estar, en particular, sus rivales comerciales o sus enemigos dentro de su familia. Incluso estando en prisión, Orun debe realizar movimientos inteligentes para exponer a estas personas. 2. ¿Debemos confiar en Ira? Aunque Orun ama mucho a Ira, aún puede tener dudas sobre algunas de sus acciones pasadas. Esto puede quebrantar la sensación de confianza de vez en cuando. ¿Hará Ira todo lo posible para demostrar la inocencia de Orun o sucumbirá a sus miedos? ¿Puede Orun estar seguro de si Ira está con él? En este punto, el camino que siga Ira determinará la confianza de Orun en ella. Si Ira apoya a Orun, este vínculo de confianza se fortalecerá. Pero si Ira duda, Orun puede sentirse aún más solo. 3. El traidor es revelado. En esta sección se dieron pistas sobre la persona o personas que traicionaron a Orun. Sin embargo, los hechos aún no han sido revelados completamente. Lo siguiente podría suceder en futuros episodios. Mientras está en prisión, Orun puede exponer la traición utilizando sus poderosas conexiones en el exterior. Ira puede entrar en una peligrosa investigación para demostrar la inocencia de Orun y descubrir quién es el traidor. El traidor puede ser una de las personas en las que Orun más confía. 4. El problema de confianza de Orun. Después de ir a prisión, es natural que Orun no quiera confiar en nadie. Pero en este proceso, necesitará comprender quién es verdaderamente un amigo y quién es un enemigo. Quizás su mayor prueba será su relación con Ira. Si Ira permanece leal y lo apoya, el sentido de confianza de Orun podrá reconstruirse. Si Ira comete un error o no le cuenta a Orun ciertas cosas, la confianza entre ellos podría verse completamente afectada. Resultado: prueba de confianza. El amor de Orun y Ira no es solo emocional, sino también una relación basada en la confianza. Este proceso de traición romperá completamente el vínculo entre ellos o lo fortalecerá aún más. La relación de Orun y Ira sufrirá un cambio importante después de estos acontecimientos. La traición, la injusticia y la separación que experimentan los unirán más o sacudirán profundamente la confianza entre ellos. Se destacan 3 posibilidades. 1. Los desafíos pueden fortalecer su amor. A medida que Orun ve la lealtad de Ira y su lucha hacia él, su amor por ella puede profundizarse aún más. Si Ira lucha para demostrar la inocencia de Orun, podría fortalecer el vínculo entre ellos. ¿Podrá Ira arriesgarlo todo por la libertad de Orun? Si Ira toma medidas audaces para absolver a Orun, este se encariñará aún más con ella. ¿Podrá Orun recuperar su confianza en Ira? Si Ira demuestra su lealtad, Orun comprenderá que ella está realmente de su lado. En esta posibilidad la relación de pareja se hace más fuerte y sólida. Pueden llegar a un punto donde nada pueda separarlos. 2. La falta de confianza de Orun podría dañar la relación. Uno de los mayores puntos de ruptura de Orun es la confianza. Aunque Ira intenta apoyarlo, las dudas dentro de ella pueden no desaparecer fácilmente debido a las traiciones de Orun. Si Orun no cree que Ira realmente lo apoya, puede distanciarse de ella. Si Ira se da por vencido en algún momento, Orun podría quedarse solo. Si Orun descubre que la persona que causó su encarcelamiento es alguien cercano a Ira, el amor y la confianza que siente por ella podrían verse seriamente dañados. En esta posibilidad, puede surgir frialdad entre Orun y Ira y su relación puede pasar por una gran prueba. Quizás sea necesario que se produzca un avance importante para que Orun recupere su confianza. 3. Separación, pero puede ser una ruptura temporal. Estos eventos pueden hacer que Orun aleje a Ira.
Orun puede querer mantenerla alejada de él para protegerla, o Ira puede pensar que Orun no la quiere y retirarse. Si Ira cumple con la petición de Orun y realmente se distancia de él, Orun podrá aceptar esta situación. ¿Podría este proceso ser la oportunidad de Ira de demostrar su valía y comprender cuánto la ama realmente Orun? Si esta posibilidad se hace realidad, su relación no terminará por completo, pero podrían permanecer separados por un tiempo. Sin embargo, el amor verdadero siempre encuentra un camino y este difícil proceso puede volver a unirlos.